El Ejército de Liberación Nacional en este momento se encuentra en diálogos exploratorios con el gobierno nacional de Juan Manuel Santos. En la actualidad y con las noticias que llegan desde los diálogos de paz con las FAREP, nos encontramos en unos breves minutos con el profesor Carlos Medina Gallego, quien es investigador y docente de la Universidad Nacional y ha desarrollado su vida investigativa y teórica desde la historia y realidad del conflicto político-social armado en Colombia. Digamos que el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional anda en la fase exploratoria, que esta fase va suficientemente avanzada. El comandante Nicolás Rodríguez Bautista ha señalado que va en un 97% y que queda un 3% de la agenda preliminar, la que va a conducir a la organización y al gobierno nacional a una mesa pública, un 3%. Se sabe de que existe una discusión actualmente sobre el lugar en el que se desarrollarán los diálogos. Se piensa que el ELN se ha planteado de que los diálogos deben desarrollarse en Venezuela. La situación en Venezuela y la situación de las relaciones internacionales y de frontera con Venezuela son muy difíciles y el gobierno no estaría dispuesto en este momento a acceder a que los diálogos se desarrollaran en Caracas. Otra parte donde se plantea que pueden ser los diálogos es en el Ecuador, donde indiscutiblemente se ha desarrollado parte de la etapa exploratoria. Pero digamos que independientemente de donde se vayan a desarrollar los diálogos, lo importante a señalar es que ya hay una agenda, que esa agenda tiene unos puntos acordados para someterlos a la discusión en la mesa pública y que este proceso, que es el proceso del ELN, hace parte de un único proceso de paz que es el que se está desarrollando en el país. Son 2 mesas de conversaciones, un único proceso de paz. Por eso muchos de los elementos que han ido avanzando en la mesa de conversaciones de La Habana serán tomados en consideración, seguramente con la especificidad que quiera darle el ELN, pero se tomarán en consideración. Temas como justicia, el acuerdo en justicia tiene que convocar al ELN porque no podrían hacer 2 propuestas en materia de justicia, una para el ELN y para la FARC. Igualmente es muy importante que el ELN avance en el camino de la definición de un cese unilateral al fuego que pueda confluir en el cese bilateral al fuego y definitivo. Esos temas también tienen que ver con las posibilidades de unir agendas. El ELN a su vez ratificó la unidad militar y política de sus frentes de guerra, como los denomina esta organización en su 5º Congreso, en donde mandos y guerrilleros se reunieron para dar a conocer al país sus intenciones de entablar un diálogo de paz con el gobierno nacional. El 7 de enero de 1965, en la victoriosa toma de Simacota, se fundieron el dolor y la dignidad del pueblo colombiano para continuar las gestas libertarias de hondo calado revolucionario y democrático que habían quedado sin respuesta a tanta sangre derramada desde las huelgas de los trabajadores petroleros y de las bananeras, los guerrilleros liberales y la inolvidable voz de Gaitán clamando por una nueva Colombia. 50 años después, seguimos en pie, alimentados por las luchas de los pueblos latinoamericanos y los combates que día a día libran en nuestra Colombia campesinos, indígenas, estudiantes, obreros, afrodescendientes y comunidades urbanas. Por eso nos sentimos parte de los cambios que vive nuestra América y nos llena de esperanza la continuidad de esfuerzos democratizadores renovados con los triunfos de Rafael Correa, Daniel Ortega, Michelle Bachelet, Salvador Sánchez Serén, Evo Morales, Dilma Rousseff y Tabaré Vázquez, al tiempo que acompañamos la heroica resistencia de Cuba, Venezuela y Argentina contra la agresión imperialista. El impetuoso viento de cambio que recorre el continente sigue refrescando los caminos revolucionarios y nos convoca a un mayor compromiso para lograr la unidad popular e insurgente. Ya no tenemos excusas para andar dispersos. Los tiempos nos claman a los revolucionarios
unir idearios, experiencias y fuerza para empujar el país a nuevos destinos. Temas como la democracia, temas como la participación política, temas como el tema de víctimas encontrarán una ruta similar que coincidirá en el tiempo con la agenda de las FARC y la agenda de La Habana. Pero lo más importante a señalar, creo, es permitirle al ELN que asuma su proceso con autonomía, con especificidad, con sus particulares posibilidades en términos de que es una organización distinta a las FARC y que ese proceso se tome los tiempos y tenga las celeridades que él mismo vaya construyendo. Hay otros temas que están en discusión, como por ejemplo el tema de los países acompañantes y los países garantes, que deben irse definiendo de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Recordemos que los temas desde los cuales el ELN se plantea un proceso de conversaciones con el gobierno están circunscritos a varios elementos. Uno es la participación de la sociedad civil en el desarrollo del proceso. Esto tiene una característica en el ELN muy específica y es de pronto poder mirar el problema de la paz desde los territorios. Y esto obliga a una paz pensada con las comunidades en los territorios y en el marco de unas propuestas que van naciendo de la comunidad y que se van posesionando en la agenda de conversaciones que la organización va a desarrollar con el gobierno nacional. Un segundo tema es el tema de la democracia, que es un tema que está mucho más allá de la reforma del Estado, que está mucho más allá del sistema de partidos y el sistema electoral, y que compete a la forma en que las comunidades construyen los territorios en el ejercicio de las prácticas sociales y de las prácticas políticas. Es la ampliación y la profundización de la democracia en los territorios con una participación decidida de las comunidades. El otro tema tiene que ver con el problema de lo relacionado con víctimas. Este es un tema importante. El ELN ha reconocido en varias ocasiones las acciones en las cuales han incurrido, que han afectado a la población civil, y le han pedido perdón a la población civil por ese tipo de acciones. Pero ahora es necesario hablar sobre el proceso de la reparación integral de las víctimas y la asunción de las responsabilidades que sean pertinentes para que una comisión de verdad pueda tener claridad sobre lo que ocurrió en el desarrollo del conflicto en el país. Otro tema que tiene que ver es con las transformaciones que se deben dar para la construcción de la paz. Seguramente esas transformaciones deben nacer de las agendas de la población civil y de los territorios, agendas en el campo agrario, en el desarrollo urbano, en el desarrollo social y político, el problema del medio ambiente, que el ELN tiene una fuerte inclinación a sostener como tema central de agenda, el problema de la conservación del medio ambiente y de los territorios y de lo que ellos denominan los bienes comunes de la sociedad. E igualmente el problema mineroenergético, que es un problema que el ELN ha trabajado desde la década de los 80 y que tendrá un lugar en la discusión en la mesa de conversaciones con el gobierno. Digamos que hay un significativo avance reconocido por las partes en relación con la agenda que está en discusión en la fase exploratoria para la definición de un acuerdo común para una paz estable y duradera entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional. Como hay una etapa de confidencialidad, pues no se conocen los detalles, pero lo filtrado nos permite estar con optimismo. Yo creo que en las próximas semanas, una vez se haya superado el impasse que hay en la frontera con Venezuela y se pueda consolidar los apoyos a este proceso por los países que van a servir de garantes y de acompañantes, el país tendrá el anuncio por parte del Gobierno Nacional y del ELN del inicio de unas conversaciones de paz que en el tiempo confluirán seguramente a través de los mecanismos de refrendación y de los mecanismos de implementación con el proceso de las FARC-EP. Es así
que esperamos que los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional lleguen a buenos términos y se pueda avanzar lo más pronto posible hacia la solución política del conflicto armado, permitiendo así generar nuevos escenarios de lucha democrática para los procesos populares y campesinos en nuestro país.